Hola, ¿cómo están? Una vez más estamos aquí en nuestro nuevo programa hablando de política. Yo soy Pancho Galisto y el día de hoy hemos traído un especial invitado. Amigo mío, nos hemos conocido en la brega de la defensa de la democracia. Con ustedes, Lucas Herzi. Hola Pancho, de verdad para mí un honor acompañarte en el programa y siempre muy bonito pues recordar esas luchas compartidas que hemos tenido. Un honor, gracias por la invitación. Lucas tuvo la oportunidad de compartir conmigo un tema que creo que fue un punto de inflexión en la política del Perú, que si bien es cierto no tenía una orientación política partidaria, sí era un tema netamente político, que fue el Movimiento Ciudadano Reacciona Perú. Cuéntame más o menos para ti, ¿qué significó participar en Reacciona Perú? Claro, por supuesto Pancho, claro que sí. A ver, yo lo que pienso es que la única manera de hacer la política es hacer la política de abajo para arriba. Es decir, uno nunca va a ganar, salvo que le gane al adversario ideológico y político, la lucha de las ideas y la lucha de la movilización, ¿no es cierto? Uno no puede triunfar frente a la izquierda solamente con una leguleyada o con un tema así que por casualidad le ganas. Era necesario y sigue siendo necesario combatir a la izquierda ideológicamente en el ámbito de las ideas, en el ámbito de la movilización y en el ámbito de la calle, ¿no es cierto? Es decir, que la gente se dé cuenta que hay una alternativa democrática a la izquierda extrema. Entonces, en ese espíritu es que yo me animo en primer momento a hacer lo que fue la campaña de recolección de firmas en contra de la Asamblea Constituyente, que tuvo, la verdad, un impacto importante en nuestro país, movilizó un montón de gente en todo el país, ¿no? A raíz de eso conocí a muchas personas y a raíz de eso organizamos una primera movilización, que tú me ayudaste, Pancho, ¿te acuerdas? Claro que sí. En el estrado, que estábamos los dos ahí. Y luego, a partir de esas experiencias, es que nos convoca Claudia Toro, ¿no es cierto? Claudia Toro también llama a José Luis Gil, a Isela Sánchez, a otras personas que integraron Reacciona Perú, y la idea era, tenemos que hacer movilización política. La izquierda y el gobierno de Pedro Castillo va a darse cuenta de que no pueden atropellar, digamos, los derechos si les mostramos lo que la ciudadanía movilizada puede hacer. ¿Tú crees? Ese fue, digamos, el inicio, ¿no? de este movimiento. ¿Tú crees que irrumpimos en un campo que era más o menos segregado para este concepto político hacia la izquierda, si lo podríamos llamar así, de utilizar la calle, cosa que el sector democrático generalmente no utilizaba? A ver, desde el comienzo del gobierno de Pedro Castillo hubo una oposición muy movilizada, sobre todo en las ciudades, que intentó hacer oposición. Por ejemplo, y yo creo que todos tenemos que reconocer a Ángel Delgado, por ejemplo, a Erasmo Wong, a Lourdes Flores, Jorge del Castillo también, que organizaron marchas para oponerse a Pedro Castillo, ¿no? Pero la marcha de Reacción a Perú fue, de lejos, creo, la más grande, ¿no? ¿Y tú Fue un trabajo especial de movilización que hicimos. ¿Y tú por qué crees que tuvo ese relativo éxito Reacción a Perú? A ver, creo que hay varios factores, ¿no? Un primer factor, estos son factores tácticos, ¿no? Un primer factor táctico es anunciar la marcha con bastante anticipación, ¿no es cierto? Se puso un día y fue prácticamente un mes de preparación. Luego, tener voceros de diferente tipo, ¿no es cierto? Pero voceros independientes con capacidad de llegar de repente a diferentes sectores. Articular a gente en diferentes lugares del país. Cuando hicimos la marcha de Reacción a Perú, el 5 de noviembre del 2022, fue una marcha a nivel nacional. Es decir, hubieron marchas simultáneamente en la mayoría de ciudades del Perú y la verdad pues que fue algo muy conmovedor y fue una marcha muy fuerte, de repente la más grande que hemos tenido en los últimos años, y yo no pensé que iba a estar en esa posición, estoy seguro tú tampoco, y fue lo que nos tocó, ¿no? Un trabajo previo, ¿no? De trabajar con los sectores, con las iglesias evangélicas, con los colectivos civiles y militares y con la sociedad civil y difusión, ¿no? Y hicimos el trabajo de hormiga. ¿Tú crees que la necesidad de tener un fin común y una orientación común de toda la gente que participó fue la que ayudó a tener este éxito en las marchas? Yo creo que fue exactamente lo contrario.
Yo creo que nuestra fortaleza fue el carácter ecuménico y el carácter abierto de la marcha. Porque, número uno, esta marcha fue no partidaria y al mismo tiempo pluripartidaria. Yo creo que muchísimos partidos políticos participaron. Estuvo, por ejemplo, Acción Popular, con sus banderas al viento, que ni siquiera es un partido de derecha, sino de centro. Hubo gente del PPC, hubo inclusive gente del Partido Morado, bastantes en la marcha. Y también gente del Partido Aprista y de Fuerza Popular y de muchos bloques más. Entonces fue ecuménico, ¿no? Abierto para todos. El esfuerzo fue que sea convocante a sectores liberales, conservadores, de izquierda también, democrática. Es decir, fue eso, es puertas abiertas a defender el valor fundamental, que era defender la democracia. Y fue un día pues conmovedor, ¿no? Porque un océano de gente. Yo siempre voy a acordarme de cómo la gente pues de izquierda decía que iba a ser una marcha fracasada, iban a ir 2.000 personas. 4 gatos, ¿se acuerdas? Esa era la frase. Palacios era la que más nos atacó, decía esta marcha va a ser 5.000 personas nada más, y teníamos un océano de gente prácticamente desde la Plaza Grau hasta el frontis del Congreso de la República, y era una cosa pues masiva, ¿no? Masiva. ¿Tú harías un símil en lo que sucedió en ese momento con lo que está sucediendo en este momento en el Perú? No, son situaciones totalmente diferentes. En ese momento había una movilización, una efervescencia, una lucha, pienso yo, por la supervivencia. Muchos peruanos pensábamos que en cualquier momento caía la dictadura con todo, ¿no? Y se iba a reprimir la libertad de expresión, y se iba a reprimir las libertades ciudadanas. Entonces había un sentido de urgencia. Pero también había un sentido de necesidad de unión. Así es, hoy en día yo siento que la gente está ya tan agotada de la política, lamiéndose un poco las heridas, y el sentido de urgencia no es el mismo. Y precisamente hay que trabajar para que ese sentimiento, digamos, patriótico y ecuménico que hubo no desaparezca. Pero este sentido ecuménico, ¿no crees que en lo que actualmente está sucediendo en el Perú se rompe al ver un próximo escenario ante unas elecciones que están a puertas con casi posiblemente hasta 40 partidos políticos? Sí, totalmente. Lo que ocurre es que la fortaleza del movimiento de oposición a Pedro Castillo es precisamente que era una oposición no electoral, donde se pensaba en otros términos y donde era posible hacer trabajo multipartidario. La fortaleza era la separación de esto de todo proceso electoral, ¿no? Ahora que estamos en un proceso electoral, estamos viendo a antiguos aliados, seguramente, en bandos políticos, digamos, distintos, ¿no? Entonces, pasando un poco más al tema ya académico, ¿no? Más que meramente político. El problema del sistema constitucional peruano es que está diseñado para que los partidos políticos sean muy débiles. Por ejemplo, en el Perú no hay una ley antitransfugismo. Los congresistas entran al Congreso por un partido, luego se cambian de partido. En el Perú se castiga las alianzas electorales. Si tú vas en una alianza, la valla es del 6%. Si vas individualmente sin alianza, la valla es del 5%. Es decir, te castigan por juntarte con otro. En el Perú, como tenemos distritos electorales muy grandes con representación proporcional, hay un partido político que puede tener poquitos votos en todos lados y tener bancada. Eso estimula a todo el mundo a ser cabeza de pericote. Todos quieren ser cabeza de pericote, nadie quiere ser cola de león, ¿no? ¿Esto cómo se arreglaría? No deben existir congresistas por Lima, ni congresistas por Piura, ni por Libertad. Tienen que escogerse en distritos más pequeños, ¿no es cierto? De repente partir al país en distritos que escogen un congresista o dos congresistas que tengan 180.000, 200.000, 250.000 personas máximo. Pero elegir congresistas en una ciudad de 10 millones, como Lima, es un despropósito. Entonces, tiene que haber una reforma, digamos, institucional también para ordenar un poco nuestro sistema político. Pero ahí tendrías que aumentar la cantidad de congresistas en el Congreso, ¿no? No necesariamente. Tú puedes mantener en la Cámara de Diputados el mismo número, pero elegirlos de otra manera. Ok. ¿No? Elegirlos de otra manera. ¿Para qué? Para que solo vaya al Congreso el partido político que es primer lugar en algún signo. El problema es que hoy día un partido político que saca 20%, 15%, 10% en todos lados, no es primer lugar en ningún sitio, igual puede tener una bancada. Y eso fragmenta demasiado el Congreso. ¿Y tú qué opinas de la participación en las elecciones, sobre todo regionales, provinciales, distritales, de estos partidos o movimientos políticos regionales?
Bueno, recordemos que hasta hace poco, además de permitirse los partidos políticos regionales, habían partidos políticos a nivel local. Inclusive hasta hace poco habían partidos o movimientos políticos a nivel distrital. Y todo eso ya fue, digamos, eliminado, ¿no? Los partidos políticos nacionales no tienen ninguna importancia en las regiones. Creo que hay un proyecto de ley, no sé si ya se aprobó, para proscribir, eliminar, borrar del mapa los partidos políticos regionales. Pero eso tampoco es una solución de varita mágica. Pero, ¿no? por supuesto, pero ¿no crees que de una u otra forma esto fortalecería a los partidos políticos? Un poco, pero los fortalece de manera falsa, ¿no? Porque lo único que pasaría es que el que hoy día es un movimiento regional pasaría un partido de finales del mismo. Para que de verdad sea más sólido el sistema político, son otras las fórmulas, pienso yo, ¿no? Las fórmulas que he mencionado. Reducir el tamaño de distritos electorales, prohibir el transfugismo, incentivar las alianzas. Y otra idea que yo creo es importante, que el Congreso se pueda elegir y renovar por partes. Es decir, la mitad del Congreso se renueva a mitad del periodo presidencial. No es que escoges todo el Congreso junto con el presidente, sino la mitad del Congreso a mitad del periodo presidencial. ¿Para qué? Para que el pueblo pueda premiar o castigar a la oposición o al gobierno, ¿no? Dependiendo de las circunstancias. Pero eso de una u otra manera afectaría el statu quo que en este momento tienen los congresistas, ¿no? Totalmente. Porque si están buscando la reelección es porque quieren continuar en el poder y esto realmente le hace daño al país. Sí, de alguna forma, pero a ver, yo estoy totalmente a favor de la reelección parlamentaria. No hay ningún país del mundo que no tenga reelección parlamentaria, salvo el Perú en su momento. No tiene ningún sentido, ¿no? Es demagógico prohibir la reelección de los congresistas, porque si el congresista no puede ir a la reelección, ya no le importa el mediano plazo ni el largo plazo, sino solo el cortísimo plazo. Incentiva más la demagogia del populismo. Siempre es bueno que el buen parlamentario pueda ser ratificado en su puesto para que haya incentivo para hacer un buen trabajo. Y además, finalmente, son siempre muy pocos los congresistas que son reelectos, ¿no? Poquísimos, ¿no? Menos del 10%, de repente 12%, pero es muy poco. Ok, ahora acá algunas preguntas así, Claro, pero sí. enfrente a la yugular. Claro, como tiene que ser. Ya. Como tiene que ser. Lucas Erci, 2026, ¿cuáles son tus planes? A ver, yo soy un padre nuevo. Y te felicito por eso, porque Gracias. acaba de nacer tu hijo. Yo recién he tenido a mi bebé hace una semana y además soy una persona que está pagando un crédito hipotecario, ¿no? Entonces, a mí me fascina la política, siempre voy a hacer política, pero yo debo pues anunciar acá con sinceridad, ¿no? Que prácticamente un 97% del 2026 no voy a ser candidato a nada, ¿no? Porque tengo que concentrarme en mi familia y en mi carrera profesional. Pero yo definitivamente lo que siempre voy a hacer es defender los valores del Estado de Derecho. Desde mi posición de profesor universitario, proponer ideas para fortalecer la democracia en el Perú. Y el momento que yo vea a la democracia y a la institucionalidad amenazada, por supuesto que vamos a salir a defenderla como la defendimos antes, ¿no? Y yo lo que voy a hacer siempre es la lucha de las ideas, ¿no? Siempre a la visión del Perú, digamos, que yo creo que es equivocada, esta visión del caudillo, esta visión del golpe de Estado, esta visión de a patadas, así, eliminar a los que piensan distinto, eso yo lo voy a combatir, ¿no? El autoritarismo yo no lo voy a combatir hasta el final, ¿no? Me cueste lo que me cueste, eso es lo que yo voy a combatir. Ok, y ha sido público, hemos sabido de que ha habido una cierta oposición a tu inclusión en una prestigiosa universidad del Perú. Correcto. ¿No? Tildándote de que tú eres parte de la DBA, o sea, la derecha bruta y achorada que no puede entrar en el mundo académico porque está sesgado totalmente hacia la derecha, o sea, tú eres 2 desviaciones estándar hacia la derecha en la muestra. Entonces, como tú eres DBA, entonces tendrías que explicarnos si realmente te sientes DBA. Bueno, a ver, sobre el tema de la universidad, digamos, en la Universidad Católica hay alumnos naturalmente con diferentes puntos de vista. Algunos van a estar de acuerdo con mis ideas, otros no, y es normal. Pero lo que uno no debe hacer es querer censurar o penalizar a alguien por sus ideas, ¿no? El curso que yo dicto fue un curso que se llenó totalmente, es decir, no hubieron vacantes que quedaron libres, todo el mundo se matriculó. Y hubieron otros profesores que no llenaron sus vacantes, es decir, mi curso tuvo una alta demanda, los alumnos se matricularon y participan y es una clase muy dinámica
y estoy muy contento con esa experiencia. Entonces, estoy feliz de ser profesor en la Universidad Católica, así como en las demás universidades que dicto. Es mi vocación enseñar el derecho, ¿no? Y debato ahí con la gente que tiene una posición contraria a la mía, ¿no? Lo que tenemos que hacer, pienso yo, los que somos liberales, los que creemos en la economía del libre mercado y en el Estado constitucional, es dialogar, exponer nuestras ideas en todos los espacios en los que podamos, ¿no? Como hicimos, ¿no? Digamos, como hemos hecho viajando por el Perú, debatiendo, dialogando, exponiendo, que no nos ganen la narrativa, ¿no? Explicar por qué las ideas de la izquierda radical, golpe de Estado, cerrar el Congreso, Asamblea Constituyente, no son buenas. Yo no me considero, digamos, a ver, definir lo que es la derecha a veces es un poco complicado, ¿no? Y no todas las derechas son iguales, ¿no? Yo soy una persona que defiende la economía del libre mercado porque la sociedad es descentralizada. Y si tú quieres planificar la sociedad de arriba abajo verticalmente, no vas a poder, ¿no? La prosperidad lo generan los individuos con su trabajo. Y además yo soy una persona que cree en defender las reglas de juego, ¿no? La institucionalidad, la separación de poderes, el gobierno limitado, y eso me hace, claro, una persona probablemente de derecha, ¿no? Definitivamente. Ok, bueno, hemos tenido la oportunidad de escuchar a Lucas. Una última pregunta, pero ya en el ámbito personal. Por supuesto. ¿Estás durmiendo bien o no? No, hace una semana que no duermo, ¿no? Por el nacimiento de mi bebé. Y nada, pues Pancho, yo siempre voy a estar participando en la política, ¿no? Bueno, pero eso siempre voy a estar ahí fastidiando a la gente y teniendo un rol, digamos, de activismo. Y vamos a ver si en el futuro me animo a dar un salto a la política electoral. Puede ser, ¿no? Pero siempre voy a estar ahí. Y esto de los valores de la... Esto de tener que administrar ahora un caos familiar en la casa con el nuevo bebé, que realmente es un caos muy bonito de administrar. Sí. ¿Qué te está enseñando? ¿Qué te está enseñando para la vida? No, es algo, pues, es algo maravilloso, ¿no? Indescriptible. Y el momento que ves a tu bebé, a tu hijo, es algo que te llena de alegría. Tienes una razón más para luchar, ¿eh? Y sobre todo me motiva a pelear más, ¿no? Digamos, la principal razón por la cual yo hice todo lo que hice en la política, el año 2021, 22 y 23 también, es que yo quería que mi hijo tenga la posibilidad de crecer en un Perú democrático, ¿no? Yo veo a los venezolanos, por ejemplo, que han perdido su país, ¿no? La patria no la puedes reemplazar, ¿no? Tu hogar donde tú creciste no lo puedes reemplazar. Puedes migrar, pero el país nuevo que migras nunca reemplaza el país que es tuyo, ¿no? Entonces, yo quiero que los peruanos siempre podamos gozar de este país tan maravilloso y que tengamos libertad y posibilidad de prosperar aquí, ¿no? Y eso es finalmente lo que me motiva, ¿no? Que mi hijo pueda ser peruano. Es eso. Ok. Muchas gracias a todos por su paciencia, por su atención. Ha sido un gusto, Lucas, una vez más, y nos volveremos a ver en este largo camino de lucha por la democracia. El Perú tiene futuro, el Perú tiene que salir adelante. Un abrazo para todos, muchas gracias, Lucas, y nos vemos. Muchas gracias, Pancho. Abrazo especial.